escuchar algunas veces, al desarrollo local hay que venir llorado, y segunda, no hay que pedir permiso. Muchas de estas actividades nunca esperaron a que avanzara el proceso de descentralización nacional. Si no, nos salieron muertos. Muchas pudieron hacer cosas con la alianza de base que ustedes están señalando. De manera que está bien. Lo que señalamos, pidamos a la gente que tiene responsabilidades de asesoría o de compromiso técnico en instancia, el que escuchen los planteamientos territoriales. Pero no solo nos quedemos en pedir, háganlo, no hay nada, absolutamente nada que impida que ustedes, desde regiones, microrregiones, municipios, avancen en alianzas para avanzar en fomento empresarial en el territorio. Hasta en las alianzas, avanzan. No hay nada que impida que ustedes avancen en mejor conocer el mercado de trabajo local y adecuar la oferta de capacitación de recursos humanos por las necesidades que tienen. No pidan permiso para ello, hagan la alianza y avancen, porque muchas veces los gobiernos nacionales aprenden de la práctica que está funcionando. Así ha sido en los países desarrollados. Cuando en el año 85 participé en una investigación de la OCDE para ver a qué se debían las iniciativas de desarrollo local en los países más desarrollados, ninguna de las 145 que elegimos había sido impulsada desde el nivel central. Todas eran iniciativas desde abajo, ya fuera en el mercado de trabajo, ya sea en la innovación, ya sea en el medio ambiente, como el ejemplo que les he puesto. Las alianzas, la convicción de ese capital social es muy valioso, es muy importante y se puede empezar a funcionar. Además, termino con esto. Este es un tema de largo plazo, pero ustedes van a tener que en el territorio mostrar algunos resultados a corto. No pueden estar constantemente convocando a la ciudadanía de los actores sin ofrecer resultados o solo haciéndolo para pedir. No es un tema este para pedir, es para plantarse, es para avanzar e incluso mostrar que esta demanda organizada de la ciudadanía está requiriendo una superación de lo que algunos han llamado una inercia de gobiernos, dijeron ciegos, ¿no? Pues la expresión, yo diría quizás, pero no prestar a nadie, están todavía en una rutina anacrónica, cuando en una circunstancia de incertidumbre, de cambio de crisis, se requiere algo más que ver, algo más que abrir los espacios y, Edna lo dijo más elegantemente, salir al encuentro de conocer. Roberto decía, tenemos necesidad de conocer más. Estamos acercándonos en este tema, pero no olviden nunca que depende muchísimo de lo que ustedes hacen en los territorios. No tanto de lo que algunos pueden intentar hacer desde arriba, que siempre va a ir generalmente por detrás del avance de la realidad y de la práctica. Termino haciendo un saludo a mi colega y ahí empezará a aparecérseme el andaluz que estoy dentro. Cuando hicimos el estudio, ETEA, la Escuela Técnica Agrícola, que existe en Córdoba, ciudad donde nací, era de las pocas excepciones de universidades que se comprometían en el territorio de Centroamérica. El panorama general era el que yo trataba de escribir. ETEA, generalmente además, el espacio del mundo y el compromiso de los jesuitas, que ojalá que hubiera sido ese el espacio y no el de la Iglesia Católica Romana Apostólica que nos ciega la vida, pero en fin, son pies de página. Me alegro de verte, José Luis, por aquí. Yo solo quiero retomar algunas ideas sobre las universidades, el conocimiento y el desarrollo en el territorio, en el municipio. Y también quiero señalar que casi hay reconocimiento a lo que se dirá en un paso, Roberto. Y sobre lo logrado en este tiempo, yo creo que es natural. Yo creo que si se examina a fondo las características y la naturaleza del gobierno actual, es natural que recién ahora o incluso en el próximo año comience a verse
resultados. Dense cuenta que un gobierno en el que hubo titulares que tuvieron claro de que iban a ocupar un cargo 1 o 2 días antes de ocuparlo. Entonces, el grado de preparación estuvo determinado por esa composición, un típico gobierno de coalición sin que tuviera pacto de coalición. Entonces, creo yo, esa es mi impresión, que es natural que entonces los resultados y al menos el conocimiento sobre la inoperancia, sobre la tendencia más bien a la inoperancia gubernamental, tome forma a medio término, porque ese es un aspecto fundamental que creo que yo mencionaba. La coordinación sería un milagro lograr coordinaciones, y créanme, por una casualidad he conocido el funcionamiento gubernamental de Estados Unidos y su capacidad de coordinación, ¿no? Que sea una cosa años acá para nada. Yo incluso les decía broma a algunos de ellos que quizá el campeonato mundial de la descoordinación, a la final estaríamos llegando ellos y nosotros. Y es verdad, por una casualidad, ellos tendrían que poner a prueba su capacidad de coordinación en el asocio para el crecimiento. Ese es uno de los objetivos, que mediante la coordinación 14 entidades gubernamentales logren más con menos recursos. O sea, creo que ahí tenemos un desafío decisivo. Solo señalo la comparación para que tampoco se crea que es un emblema propio o una marca propia la capacidad de coordinación. En segundo lugar, en el país, las universidades podrían aportar muchísimo solo si hubiera algún cambio normativo que las obligara a producir sobre el territorio en el que están. Sí, aquí tenemos universidades por todo el territorio, casi que solo en el norte no hay universidades, pero aún en el norte hay. Con un pequeño cambio normativo que las obligara, supónganse, a que la mitad de su producción de tesis y trabajos académicos fuera sobre el territorio en el que están, podríamos tener aportes. No es que todo va a ser aporte, pero muy probablemente salgan aportes de ahí, o que fueran sobre las evaluaciones de los programas o las iniciativas que se aplican. Creo que con un pequeño viaje se puede lograr mucho. Yo recuerdo a un profesor universitario en San Miguel que decía que su aspiración era que su universidad fuera la mejor del mundo sobre San Miguel. Sí, la que conociera más en el mundo a San Miguel. No era una cosa original, ¿verdad? El planteamiento fue de Yacuría, que la UCA fuera la mejor universidad del mundo sobre El Salvador. Entonces, eso creo que está al alcance con un pequeño cambio normativo. Y finalmente puede también contribuir a un establecimiento. Bueno, cuando hablamos de desarrollo territorial, ¿cuáles son los indicadores que nos permitirían establecer con claridad? En este año se ha tenido un avance. Creo que ahí este podría ser un aporte muy bueno, Francisco, y el poder tener como indicios claros de indicadores de desarrollo territorial. Gracias. Bueno, voy a referirme más a los comentarios relacionados con el tema de centralización, de capacidades, de gobiernos locales. Yo creo que
la mayoría de ustedes nos conocen, ¿verdad? O sea, hemos estado interrelacionando en alguna medida, ¿verdad? Quizás no es porque esté dentro de este gobierno, pero quizás una de las características de este gobierno ha sido hacer un trabajo más de cerca también, no solo con los territorios, sino que también, eso pues, hay que revisarlo bien, ¿verdad? Que es hacer trabajo con los territorios, ¿verdad? Pero también con las instituciones que trabajan en los territorios, ¿verdad? Y de allí también de ellos estamos aprendiendo bastante. Entonces, con el tema de la descentralización, si efectivamente ha habido lo que hay que avance en la descentralización, voy a resumir un poco lo que se ha dicho, realmente es muy poco avance en materia de descentralización real, ¿verdad? De lo que se ha dado. Efectivamente, tal vez sí ha habido un esfuerzo del gobierno de articular de coordinarnos más las instituciones del gobierno, falta mucho, ¿verdad? Por lograr una mayor coordinación, pero esto quizás sí tiene un poco avanzado en eso, ¿verdad? Lo otro que quizás ha habido también decisiones de algunos ministerios de concentrar las funciones, de hacer más departamentos, y crear algunos mecanismos que permitan precisamente acercar a la ministerios. Tampoco es que se ha pasado mucho, pero igual han habido digamos intenciones y como decía Ani, por ejemplo, en el Instituto Políticas logramos que la ministra viniera del territorio, logramos que verdad que los titulares estén acá presentes también y haya ese mayor acercamiento. En materia de recursos, algunos signos también hemos querido como ir, ¿verdad? Dejando, ¿verdad? O sea, dejando alguna ruta. Por ejemplo, estos fondos del PFGL, la mayoría de recursos son descentralizados a los gobiernos locales, ¿verdad? O sea, tiene normativa que cumplir, ¿verdad? Hay restricciones, pero de igual manera la intención es que sean los gobiernos locales quienes ejecuten los recursos, ¿verdad? El FODE es igual, son un 1% más, ¿verdad? En este gobierno han habido otros recursos también de programas que han acercado a los municipios para poder llevar desarrollo territorial. Sin embargo, no vamos a dejar de reconocer que para descentralizar se requiere de mucha voluntad política, ¿verdad? Eso todos lo sabemos y ponernos de acuerdo incluso el interior de gobierno es una labor bastante grande, o sea, no es fácil. O sea, como ya se ha dicho, la mayoría de los ministerios trabaja de manera sectorizada, ¿verdad? Es eso enfoque y entonces esto ha costado bastante. Hay una secuencia ya conceptual de descentralización de ruta para seguir en la descentralización, pero sí, esto está como propuesta, ¿verdad? Lo otro que estamos avanzando es en tener estudios sectoriales, ¿verdad? O sea, también a la hora de centralizar y definir qué sectores se van a descentralizar, hay que saber por qué, para qué, ¿verdad? Cómo se están dando los servicios del gobierno central, ¿verdad? Cómo mejoraría esto si lo dan los gobiernos locales. Entonces, se está intentando dejar esto. No sé qué decisiones más allá se van a tomar al final, pero de dejar estudios de costos sectoriales, ¿verdad? Sobre algunos sectores descentralizados. Y lo otro, totalmente de acuerdo, o sea, para que haya descentralización se requieren al menos dos actores claves: gobierno central y gobierno local. Y aquí, de igual manera, no se ha encontrado, digamos, ese engranaje, ¿verdad? Y esa necesidad mutua de avanzar en la descentralización, ¿verdad? Desde los gobiernos locales ha habido pasividad en el tema, ¿verdad? O sea, no hay mayor demanda hacia el gobierno nacional. Entonces, bueno, ¿quién hace presión para que haya descentralización? O sea, no se puede esperar que por simple voluntad del gobierno nacional pueda haberlo, o sea, sería también delicado, pero igual no
demandas, ¿verdad?, de dirección hacia el gobierno nacional. Y ahí sí, también hay que trabajar mucho, ¿verdad?, para que los gobiernos locales también puedan tener más claridad, ¿verdad?, de qué se quiere y hasta dónde se quiere, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de recursos, ¿verdad?, hay una propuesta ya también de cómo avanzar para que los territorios tengan más recursos. Se ha hecho recientemente una propuesta, un estudio en el que se retoma nuevamente la necesidad de implementar el impuesto predial, ¿verdad?, mejorar también la distribución de poderes, ligado más a calidad de competencias, y mejorar incluso cómo se recauda el impuesto de la actividad económica, que en algunos municipios lo recaudan, pero igual no hay ningún impuesto que tienen los municipios para, digamos, tener mayores ingresos. Y no todos los municipios lo pueden lograr, ¿verdad? Los municipios pequeños, ¿verdad?, más rurales, no cobran este impuesto, deben pagar de las tasas y del FORES. Entonces, el tema digamos, de materia legal, de igual manera es necesario revisar el marco legal. Hay muchas competencias que las asumen los municipios también, porque a lo mejor el gobierno central no las está desarrollando eficientemente, y ahí tenemos a muchos municipios invirtiendo en educación, en salud, ¿verdad?, en calles, en caminos. Entonces, es necesario articular el marco legal también para poder definir con mayor claridad la de gobierno nacional y del gobierno. Entonces, yo creo que los desafíos que tenemos son muy grandes en esta materia, y de igual manera de la subsecretaría, un poco respondiendo a lo que decía Gloria, o sea, cómo se hace política pública. O sea, nosotros estamos convencidos de que debemos hacer políticas públicas, no solo haciéndolas desde el gobierno nacional. Estas deben de construirse, ¿verdad?, desde los territorios, ¿verdad?, construirse con otros sectores también que participan en el desarrollo de los territorios. Entonces, hay toda una propuesta de cómo construir esto. Incluso de la ley de ordenamiento territorial del gobierno, todas las instancias del Ejecutivo que tienen que ver con ordenamiento territorial, habíamos desarrollado ya una propuesta de cómo construir la política nacional de desarrollo territorial. O sea, desde abajo, a diferentes niveles, como con una metodología que precisamente reconociera, ¿verdad?, los esfuerzos y lo que está pasando en el territorio. Pero lastimosamente esta ley no pasó, ¿verdad? O sea, la propuesta nuestra no pasó, porque fue aprobada otra, ¿verdad? De manera que ya hay ley de ordenamiento territorial con ciertos vacíos que también incluso también está vigente, pero se está aplicando. Entonces, en materia de desarrollo territorial tenemos muchos desafíos que enfrentar. Carrera administrativa municipal es un retroceso que se tuvo, ¿verdad? La ley fue reformada, ¿verdad? Todos, yo creo que estamos en este medio, aplaudimos que tuviéramos una ley de carrera administrativa municipal. Pero al rato, ¿verdad?, sufrió reformas que ya dejaron, ¿verdad?, a ciertos, ¿verdad?, funcionarios, ¿verdad?, empleados fuera de la carrera administrativa municipal. Y eso es un retroceso que hemos tenido. Entonces, ¿quiénes son los más llamados también a trabajar en esto? O sea, también los mismos municipios. Y aquí, por ahí se decía, ¿cómo logramos concientizar más a los gobiernos locales en su rol, ¿verdad?, y en la necesidad también de hacer una gestión pública más eficiente y transparente, menos politizada, de tal manera que los recursos, ¿verdad?, que se cuentan se puedan eficientizar. Entonces, un poco pues ahí redondeando lo que se ha dicho, estamos tratando, creo, de ser lo más transparente posible, ¿verdad?, en el sentido de que no vamos a hacer cosas que no están sucediendo, ¿verdad?, que están puestas en papel, pero que también algunas no se han podido avanzar. Bueno, tengo una lista y básicamente creo que quedaríamos con eso. Empezamos con Rafael. Yo que les pido ahora es que ponen en esto de las
las prioridades de actuación. O sea, si frente a estos desafíos realmente dónde están las prioridades de actuación, ¿verdad? Pasando del diagnóstico a la propuesta. Rafael. Buenos días, Rafael Cartagena de Fundación Prisma. Me quedó muy oportuno quedarme para la segunda ronda porque son dos observaciones que quiero hacer en torno a eso. Digamos, cuáles serían dos medidas, procesos estratégicos que habría que emprender. Creo que una muy importante para eficientizar la gestión local a nivel municipal sería la reforma de integración de los consejos municipales, que pasemos a consejos municipales plurales donde haya representación proporcional de los diferentes partidos políticos, ¿verdad?, en los consejos municipales. He escuchado por ahí opiniones en lo local de gente que dice aquí no estamos preparados en este municipio, o en el país no estamos preparados porque estamos muy polarizados, porque las heridas de la guerra. Bueno, yo creo que el obligar a los liderazgos políticos locales, el obligarlos a trabajar juntos en los consejos municipales, en la gestión municipal, pues precisamente eso ayudaría, digamos, a despolarizar en un sentido de politización insana, despolarizar la gestión, ¿verdad? Le daría mayor continuidad a las iniciativas que tome un gobierno local, no sería tan traumático el cambio de partido en la gestión local, ¿verdad? Ayudaría a darle continuidad al personal, ¿verdad?, que ha sido capacitado. Yo creo que sí se puede hacer, ¿verdad? Y otro campo en el que habría que ir trabajando tiene que ver con esto de la comunidad empresarial o el sector empresarial o el sector productivo. Estoy muy de acuerdo en lo que se ha señalado, que pues normalmente son las iniciativas, los emprendedurismos, digamos, locales, la micro, pequeña, mediana empresa, o el sector informal local. Ese es el que está más comprometido generalmente con el desarrollo local, ¿verdad? Pero yo allí veo una serie de deficiencias. Así como se han sacado estadísticas sobre la concentración, digamos, de los recursos fiscales en el área metropolitana, yo creo que si sacáramos una estadística de cuántos profesionales tenemos, los encontraríamos terriblemente concentrados en el área metropolitana. Pensemos, por ejemplo, cómo puede el potencial que puede tener la aplicación de la biología, de la química, por ejemplo, al sector agropecuario, ¿verdad? ¿Y dónde están todos esos profesionales? Pues están aquí, no quieren ir a trabajar allá, ¿verdad? Pero pues ese es un área en el que yo veo que es muy necesaria el trabajo de universidades, pero también el trabajo con institutos nacionales, involucrar también a los Megatec, por ejemplo, Ministerio de Educación, junto con las universidades locales. Creo que los Nomalcos hay iniciativas interesantes sobre eso, porque se trata de finalmente al elevar los niveles de capacitación de la población local, de los jóvenes, se está elevando también los niveles de capacitación que puede tener el sector productivo local, ¿verdad? Bien, Oscar. Oscar Ramírez, del Programa de Desarrollo Económico Local del FISDL. En primer lugar, recuerdo la presentación de Mauricio en cuanto a que decía que aquí en este país ha habido cantidad de diagnósticos y de pilotos, y eso es bien cierto, pero también no podemos desestimar que también ha habido ejecución en territorios, quizás no en la dimensión que quisieran, pero ahí está la muestra, por ejemplo, de la ejecución reciente del Fomilenio.
Entonces traigo a cuenta esto por lo siguiente. Ayer en una plática de Paco con el personal del FIDEL, así como 40 compañeros, tanto de programa como de ejecución en territorio, la pregunta que nos hacíamos era la siguiente: ¿por qué después de la ejecución de un programa o un proyecto en los territorios, por qué esos esfuerzos no son sostenibles en el tiempo? ¿Por qué una vez finalizada la intervención, ya sea de gobierno o de la cooperación en un territorio, con el tiempo rápidamente esos esfuerzos, esos procesos no son sostenibles? Entonces habrá que preguntarse si realmente la ejecución no ha sido del todo eficiente en cuanto a crear las suficientes capacidades, en cuanto a crear la institucionalidad necesaria, en cuanto a crear las políticas públicas a nivel local que le den sostenibilidad a esos procesos. Entonces, en esa dirección giró un poco la discusión y el debate entre el personal del FIDEL y Paco el día de ayer, y planteo aquí nuevamente la preocupación en cuanto a la sostenibilidad de los procesos. Muy bien, aquí tengo a Miguel y José. Vemos si seamos breves, porque ya la lista sería los que están y más cosas. Muy bien, gracias. Soy Miguel López de Padre Mitre. Bien, dado que ya ha habido bastante comentario al respecto, yo solamente quisiera abonar algunos elementos más de aquellas instancias también que estamos acompañando estos procesos, porque hemos estado abordando aspectos más de cara a lo que es la perspectiva del Estado, pero también el sector no gubernamental, llámese sector privado, llámese agentes de desarrollo o instituciones no gubernamentales. También debemos de ir buscando mecanismos que nos permitan vincularnos y articularnos con las iniciativas locales que se están dando. Y en esa línea también juega un rol importante la parte académica. Muchas veces las competencias casi las duplicamos o las replicamos. Hemos estado hablando de perspectivas de sostenibilidad, pero la sostenibilidad vamos a tenerla en tanto y en cuanto los actores locales tengan mejor capacidades para poder asumir las responsabilidades que les quedan. Y ese es el gran problema que estamos teniendo en los diferentes territorios. Paco señalaba en un punto sobre, con mucha aceptación, la aceptamos nosotros como ONG, que somos muchas veces procesos de proyectos y no procesos que lleven a generar y a desencadenar procesos de empoderamiento. Y es ahí donde creo que debemos de enfilarnos todos, en la búsqueda de cómo articularnos también nosotros. Y desde ya yo lanzo una propuesta, independientemente de si hay o no limitantes, pero rompamos esa limitante, también creemos espacios permanentes de abordaje de este tipo de iniciativas y estrategias. Acá hemos podido observar iniciativas que están impulsando, pero si no las difundimos, si no las conocen los actores y los objetos de nuestras intervenciones, siempre va a quedar en nosotros. Puede haber buena información, pero solo para un determinado sector. En los territorios hay jóvenes con mucho entusiasmo y capacidad de poder o de querer involucrarse en los procesos. Les tenemos una propuesta para ellos. Básicamente lo que hacemos es plantear generalidades para el desarrollo.
no el desarrollo de las generaciones de cada sector. ¿Qué buscamos con cada sector? Tenemos ya empresarios constituidos, pero que de alguna manera su capacidad productiva es mínima. ¿Con qué vamos a responder? Ahí tendríamos que diseñar políticas específicas también para estos sectores poblacionales. Entonces yo sugeriría que de este foro pudiéramos tener una iniciativa de ir creando o buscando una forma de mantener permanentemente seminarios de discusión, que sea a lo mejor diseñado o liderado por la academia, y que sean los convocantes para seguir trabajando sobre estos procesos. La ingeniería de coordinación creo que juega un papel importante y casi no la tocamos, nos vamos más a la parte normativa. Ese es mi punto. Okay, aquí tengo José siendo muy breve por la segunda vez. Y tengo y voy sí, estoy en la orden que nos la pidieron. Y voy con Bueno, siguiendo la pregunta de quién es, y realmente creo que ahí están planteados los actores, quizás algunos de los principales: gobierno central, gobierno local, sociedad civil, la comunidad empresaria, las universidades, que son parte de esos actores importantes. Pero esto me lleva a una pregunta, y la pregunta es, digamos, ¿cuál es el modelo cooperativo a nivel político que debe de tener sobre esa base? En el entendido que lo que tenemos ahí, aparte de los actores, son una mesa de intereses que a veces pueden ser contradictorios o tensionados permanentemente. Y aunque hablamos de desarrollo local, la gestión de ese desarrollo local pasa por trabajar esos intereses. Y hace poco me llegó a mis manos un libro de un estudio comparativo de América Latina, de juego cooperativo. Y me llamaba la atención porque me llamaba en el sentido de quién es el llamado a liderar estos procesos, quién es el llamado a coordinar estos procesos, quién es el llamado a conducir estos procesos. Y obviamente también que hay élites de líderes políticos y económicos, tanto a nivel local, a nivel medio y a nivel nacional, que son determinantes de la dinámica que se pueden establecer. Alguien mencionaba aquí en nuestra arquitectura país el tema de los consejos rurales, pues, que son temas que hay que, pues sí, avanzar. En el 2012 estuvimos en elecciones, vamos a estar en el 2014, vamos a estar en el 2015. Entonces la pregunta es, en ese escenario, ¿cómo los gobiernos locales pueden hacer frente a la gestión del desarrollo local? O sea, ese escenario, en ese escenario, hacer gestión de desarrollo local es una cuestión difícil, ¿verdad? Si solamente se le pone la responsabilidad de los gobiernos locales. Y aquí es donde realmente creemos que debemos de construir nuevas reglas, nuevos pactos políticos, establecer negociaciones que nos permiten revalorizar a los actores locales, a los intereses de los actores locales, para que las respuestas del gobierno nacional coincidan con las respuestas que desde lo local se están produciendo. Y ahí es válido que el gobierno central reconozca las experiencias y las iniciativas que están haciendo de los gobiernos locales y evitar la minimización de esos esfuerzos. Entonces, en ese sentido, creemos que si esos nuevos paradigmas se remozan y se pueden hacer, podemos dar un paso importante. Excelente. Emilio. No, ya no. Ok, entonces Carmen y Freddy.
Buenas tardes casi a todos y todas. Mi nombre es Carmen Barrera y trabajo en la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. Voy a tratar de ser breve. Bueno, se habló de desarrollo territorial. Yo sentí que todavía se ha hablado en términos así bien genéricos y sí, justamente como decía alguien, solo casi desde la óptica del gobierno, ¿verdad? Y también retomo lo que decía Roberto, un poco triste, ¿verdad? Entonces yo siento de que hablar de desarrollo territorial es hablar de cosas vivas, ¿verdad? De cosas vivas que se suceden en el territorio. Y aquí en el país han emergido interesantes iniciativas de desarrollo territorial en diferentes partes: el Trifinio, los Nonualcos, Cayahuanca, la Montañona, etc. Y estamos hablando de espacios público-privados donde se encuentran y se reúnen los alcaldes con las cooperativas, con las ADESCOS, y son espacios plurales de concertación, donde allí los gobiernos locales no distinguen si son de un partido u otro, se ponen de acuerdo cuando se trata de impulsar iniciativas que beneficien a sus territorios. Pero creo que todavía está muy invisibilizado esos procesos. Yo solo me quiero referir y quiero aquí resumir, ¿verdad? Lo que conozco más. En Usulután, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial apoyó, ¿verdad? Está apoyando procesos, este tipo de procesos público-privados, y se logró movilizar más de $1 millón de recursos entre cooperación internacional, estoy hablando de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial, más recursos del gobierno nacional, de diferentes entidades ministeriales, ¿verdad?, para fortalecer capacidades con enfoques multidimensionales, con recursos que van a ser administrados y ejecutados por alcaldías municipales, ¿verdad? Y aquí cierro porque no hay más tiempo, pero sí quisiera pedirle a instituciones como la Conectader que observen esos procesos, ¿verdad? Porque son procesos interesantes, que observen, porque hay mucho que aprender y conocer acerca de los territorios de nuestro país. Vamos a cambiar un segundo. Roberto ha estado muy presionado en su tiempo y lo va a tener que retirar, pero le vamos a dar su momento de comentario final y después básicamente a ellos, respetando los que ya habían venido. No, yo principalmente quiero disculpar porque me tengo que ir antes de que termine la reunión, que me parece excelente, los felicito y creo que expresa un caudal de conocimientos y de inquietudes e iniciativas que deberían tener un aprovechamiento máximo. Por ahí les compete a los organizadores de cómo logran que esto cristalice de una manera clara. Y al terminar, quiero, a propósito de estos comentarios que se están expresando, citar el caso de una persona que creo que bastantes coincidirán conmigo, en que se murió antes de tiempo, Héctor Silva. Héctor, a propósito de estas últimas preocupaciones que se están expresando, tenía varias iniciativas novedosas en las cuales estaba trabajando. Solo las menciono, algunos de ustedes las conocerán. Una modalidad de alianzas público-privadas para abordar problemática del desarrollo local. Creo que es una de las vías que se pueden profundizar. En la ley de asocios público-privados no quedó campo para iniciativas municipales, o sea, sí queda el campo, pero el hecho es que el piso de los proyectos de asocios público-privados es $10 millones. De manera entonces que para iniciativas municipales es muy poco probable tener proyectos de esa magnitud.
pero eso no significa que esté excluida la posibilidad para abordar problemas estratégicos como mercado, rastro, tianguis, que podrían ser esfuerzos conjuntos municipales, público-privados. Creo que es un campo que deberíamos explorar. Con pena me disculpo de nuevo y les agradezco la oportunidad de haber estado en este intercambio. Muchas gracias. Muy bien, esto termina a las 12:30, estos son los comentarios finales, pero sí quiero respetar a Freddy aquí y mi amigo Max, ¿verdad? Porque trabaja conmigo y si no, Freddy y por aquí está. Para también escuchar a las universidades. Gracias. Bueno, mi nombre es Freddy Cruz, de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, que es una sede ubicada en la región paracentral justamente de El Salvador. Tenemos una maestría en desarrollo local sostenible y justamente mi intervención va en la vía de qué es lo que las universidades podemos hacer en esto del desarrollo territorial, que a mi juicio se ha avanzado ya en el país. El hecho de estar en este espacio discutiendo sobre el desarrollo territorial y justamente los actores que estamos involucrados en eso, creo que es un avance, y a propósito creo que se están como logrando los objetivos que estábamos planteando en un inicio cuando hablábamos de este escenario, ¿verdad? ¿Qué aspectos positivos sacamos de esta discusión y lo trasladamos a la agenda nacional? Es decir, que no se quede aquí en este escenario de discusión nada más, sino cómo trascendemos hacia eso. Y yo creo que el papel de la universidad es clave en esto. Nos explicaba Mirna del programa de fortalecimiento a los gobiernos locales. Es una necesidad porque los gobiernos locales son los encargados de desarrollar su territorio, pero a veces no tienen las capacidades, ¿verdad? La profesionalización, ahí es donde caben las universidades, ¿verdad? Y ese es el reto que tenemos, y yo creo que de alguna manera lo está haciendo la UCA, lo está haciendo la URES. Ahora justamente la Universidad de El Salvador está en un proceso de acercarse al territorio, ¿verdad? Hablamos de cuáles son los territorios que necesitan el fortalecimiento en términos de conocimiento, ¿verdad? Justamente para el próximo año ya se inicia con los institutos de investigación técnica. Va a arrancar el primero ya en Morazán, es el primero en iniciar, en Iquilisco, en Chalatenango. Entonces creo que ese es el papel de la universidad, acercarse al territorio. La UCA tiene ya 10 años de estar trabajando en la maestría de desarrollo local. La Universidad de El Salvador hace 5 años con la otra maestría de desarrollo local sostenible. Entonces creo que también las universidades tenemos que pensar en cuál es el enfoque de desarrollo territorial que tenemos que trabajar, ¿verdad? Creo que el tema de sostenibilidad, no sostenibilidad económica, sino la sostenibilidad ambiental, creo que es un enfoque que debemos de trabajarlo, ¿verdad? La articulación de actores, que es muy importante. Se ha hablado de la poca coordinación que hay entre las diferentes instituciones. Creo que ese es un papel que también las universidades deben de retomar. ¿Cómo articular a los actores en el territorio? La gobernanza, ¿verdad? Creo que se ha avanzado mucho en algunos territorios, el caso de los nonoalcos, el caso de la microrregión del Valle de Lisboa, que está recién iniciando un proceso de construcción de desarrollo territorial, aprendiendo un poco de los nonoalcos que somos vecinos ahí. Entonces creo que hay un escenario positivo para avanzar, y las universidades debemos aportar más acercándonos al territorio. Ese era mi comentario. Gracias. Soy Ana Sánchez, de la Agencia Española de Cooperación. No sé si voy a poder articular mi pregunta porque pasa tanto frío que se me ha congelado la mente, pero lo voy a intentar. Yo agradezco mucho el comentario que hacía el profesor Albuquerque, un comentario animador, ¿no?, sobre
el no dejar que las cosas nos lo digan que las hagamos, sino que las tenemos que hacer, ¿no? Me parece bien como impulso y me parece perfecto en un momento en el que todo el mundo se pregunta, yo la primera, cuáles son los pasos y los procedimientos que se tienen que dar para hacer las cosas. Pero tengo una pregunta y es que no sé muy bien qué es antes, si el huevo o la gallina. Cuando se habla del proceso de desarrollo local, en este caso desarrollo económico local, yo no sé muy bien si un gobierno municipal debe promover este tipo de espacios una vez que está realmente fortalecido o justamente esto le daría fortaleza. ¿En qué sentido? Lo han comentado algunos compañeros. Un gobierno municipal que no es fuerte, que tiene poca capacidad o competencias, porque no están las leyes hechas, porque no tiene los insumos tanto de recursos humanos como tampoco de ingresos, tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, o debería aprovechar la oportunidad de favorecer y promover espacios de desarrollo económico local, porque claro, pierde en ese sentido su capacidad de liderazgo. Eso es bueno o es malo, no lo sé. No sé si hay algún indicador o alguna pista para poder identificar si un gobierno municipal ha llegado al momento justo en el que tiene todos los puntos para poder promocionar ese tipo de espacio. Este tipo de espacio fortalece el propio gobierno municipal o al contrario lo debilita, porque en los espacios hay otras instancias que pueden ser más fuertes. Por otra parte, la pregunta también que me surge es: ¿puede el gobierno municipal que está defendiendo o que está en la línea defendiendo el que los consejos municipales sean monopartidistas y no pluripartidistas, entrar en unos espacios que son profundamente multidisciplinarios y profundamente multipartidistas? ¿No? ¿Por qué un gobierno municipal estaría de acuerdo en favorecer espacios de ese tipo que no favorece dentro de su propio gobierno municipal? ¿Puede un gobierno municipal con tan poquita recursos económicos ponerse en la misma longitud de onda o promover espacios, repito, en lo que hay otros sectores que tienen muchísimo más poder económico? Yo no sé si es bueno o malo, no sé si por eso no sé qué es antes el huevo o la gallina, no sé si el gobierno municipal tiene que estar fortalecido antes de promover esto, o al revés, se va a promover o se va a fortalecer con esto. Lo digo porque muchas veces cuando planificamos nuestras acciones en desarrollo local, desde el punto de vista de un donante, intentas buscarle la lógica a las cosas para llegar a un resultado y muchas veces te confundes, ¿no? Porque como no se sabe muy bien. El otro día nos decían en una reunión que la Agencia de Desarrollo Local de Morazán había conseguido 30 millones de dólares. A mí se me despertaron todas las alertas, todas las alarmas. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que la Agencia de Desarrollo tenga ese presupuesto que no consigue un gobierno municipal, ni casi un departamento? ¿En qué medida eso puede favorecer el fortalecer una gobernabilidad en un territorio? Esa era la